Disculpe, ¿está bien? Sí, Enseguida. gracias. Disculpe, ¿está bien? Sí. No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien. Mi esposo... ¿Ha oído del Noé de Nueva York? El chico del arca, ¿eh? Exacto. Amo esa historia. El arca de Noé. Hay gente que no la entiende, creen que se trata de la ira y la venganza de Dios. Les encanta que Dios se enoje. ¿De qué es la historia entonces? ¿Del arca? Bueno, creo que es una historia de amor, sobre creer en los demás. Los animales llegaron en parejas. Se apoyaron entre sí, el uno al otro, como Noé y su familia. Todos subieron al arca de dos en dos. Pero mi esposo dice que Dios le dijo que la hiciera. ¿Usted qué haría? Parece una oportunidad. Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso. Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. ¿Qué tal? Sabe más Hollywood de teología que los cristianos. ¿Sabían eso? Todo es distinto. Dios te equipó a ti y te hizo semejante a Dios para que tú seas el embajador de Dios en este planeta y hagas lo que Él estableció que se debía hacer. Y el caos que tiene la humanidad en este momento es que no fuimos capaces de entender la proporción de la misión que Dios nos entendió. Y cada uno se dedicó a lo suyo de manera individual, de manera egoísta. Noten lo profundo. Noten lo profundo. Ver una oportunidad en las cosas. Y le dice, ¿tú crees que si tú le pides a Dios paciencia, Él te va a inyectar la paciencia? Como cuando te dijeron que porque ya eras lleno del Espíritu, ya no eras de mal genio, ni gritón, ni grosero, ni grosera, ni irreverente, ni peleón, ni guache, ni problemático. Te dijeron eso, ¿verdad? Ya estás lleno del Espíritu, pero al otro día andabas agarrado y agarrada por los trastes, por las platas, por las cuentas, por las posturas, porque no se ha interpretado el mensaje de la manera correcta. Tú debes tomar la decisión de parecerte a Cristo, enfocarte en eso y trabajar en eso. Él no te va a secuestrar, no te va a decir, ya no puedes ser más malo. Yo sigo siendo el mismo humano, solo que ahora tengo la presencia de Dios en mí y un nivel de conciencia. Pero como tengo 38 años viviendo, me he dado cuenta cuando yo me he dado el permiso de fallarle a Dios. Me he dado cuenta. ¿Tú también te has dado cuenta? Cuando una vocecita por allá te dice, haz algo, pero tú, no, a todos nos ha pasado. Escuche, si tú le pides a Dios valor, ser valeroso, ¿crees que Dios te va a decir, eres un paladín, ya no te va a dar miedo? O tú tienes que caminar en medio del miedo para encontrar el valor. Y la última, la de la corona. Orando para que, por eso sé que este mensaje es difícil de entender. ¿Por qué? Porque orando para que nuestros hijos que andan vueltos un 8 quizás,
se les resuelvan cosas como si esto fuera una lámpara de Aladino. Eso no va a suceder. Hay que orar es para que conozcan a Cristo y con mi ejemplo asegurarme de que lo estén viendo para que se pueda resolver el otro problema, hermanos. De lo contrario, pues si es que tienes mucho tiempo para perderlo, pero las oraciones deben ser correctas. Deben ser correctas. Por eso ese verso que a todos los cristianos les encanta. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué te divorciaste? Porque seguro no me convenía. ¿Cómo le parece? Obviamente pido perdón acá, ofrezco perdón porque pues muchos de ustedes han pasado por ese capítulo, pero pues no conocían a Dios, y aquí no estamos para echar culpa a nadie, ni nada de esas cosas. Pero que hoy alguien esté con la capacidad de sobrellevar una situación, como dice, si se aguantan ahí, pues muestren que ese Dios que tienen es tan grande que les puede resolver eso. ¿Qué es lo que le dice? Si tú quisieras tener una familia feliz, te va a mandar un muerto viviente. Si tú no quieres tener problemas con tu esposa, toca que sea un zombie, sin emociones. Si tú quieres a un esposo perfecto, toca mandar a un zombie, sin emociones. O les va a dar la oportunidad de amarse, de ver a ese miserable mortal que es tu esposo y tu esposa que se equivoca, no para caerle encima, sino para aprovechar que estás lleno del Espíritu de Cristo de amor para perdonarlo y ayudarle. De eso se trata el Evangelio de Cristo. Si no estamos en ese Evangelio, apague y vámonos. O sigamos donde estábamos, porque para seguir que la misma no tiene sentido. Porque creemos que Él está haciendo algo en nosotros. Es que nos hemos reunido en esta comunidad. Porque somos capaces de decir, eso no lo entiendo ahora, eso me molesta, pero no te voy a responder ahora porque eso no sé, dame un poco de tiempo. Hasta eso es válido, a espelucarnos siempre gritando, que a veces el entorno dice, pero hace un ratico no estaba cantando que es que no daré mi vida a nadie más que a ti. O como yo, que me digo, que yo le he dicho al Señor que sin Él no puedo vivir, pero al ratico estoy con los guantes puestos. ¿De qué serviría eso? Les pregunto. Absolutamente para alejar a alguien. No para nada, para alejar a alguien. Para creer que esto grandioso no tiene valor. ¿Sabían cuál fue la consecuencia más grande, más caótica de Sansón? No fue negar a Dios. No fue volverse un prostituto, porque eso fue lo que hizo Sansón. ¿Saben cuál fue la desgracia más grande que Sansón causó? Que cuando lo capturaron los filisteos, ¿sabe qué dijeron? Es más poderoso el Dios de nosotros, que es un miserable ídolo, que el Dios que tiene Sansón. Esa fue la crisis. Y si yo, con mis actitudes en casa, no hago que el evangelio se vea como algo codiciable, estoy haciéndome muy parecido a eso. Porque van a decir, miren allí o ahí todo religioso, fanático. Y yo que sí que he sido fanático, tengo que reconocer que vengo de una organización donde me formaron, donde casi todo era malo. Voy a compartirles un texto de la palabra del Señor que está en Proverbios 24. Perdón, por Proverbios 20. Y dice de la siguiente manera. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. La guerra se libra con una buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. Pero a los cristianos les gusta más pensar que hagan algo y que Dios, sin importar, o sea, como si Dios fuera, no sé cómo llamar eso de verdad, un irresponsable, rompiera las leyes y los principios que Él ha establecido simplemente porque yo hago algo para Dios. Este mensaje no necesita explicación. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. ¿Creen que eso necesita
Interpretación. Bueno, vamos a profundizar un poco en lo que sería la sabiduría. La sabiduría es una palabra hebrea que se pronuncia hokmak. Ahí le voy a escribir en el chat para que nos quieran guardar. Y significa pericia, capacidad de saber hacer bien las cosas, como cuando alguien dirige un barco en medio de un mar agitado, en medio de peñascos, arrecifes y rocas, y esa barquita se mueve en medio de esas dificultades, pero podemos pasarla, como cuando tenemos esos desafíos tensionantes en casa, la economía. Ella no lo hace, él tampoco lo hace, el hijo pensando distinta, el hijo en las drogas, el hijo divorciándose, la salud de la persona, el hijo se divorció, la economía, me despidieron, y esa barquita queriéndose hundir en medio de ese mar agitado, y además los riscos por ahí, y además los desatinos del entorno, todo eso pegándonos. Él dice, agárrense de la sabiduría, que es creer en Dios, y pasen ese capítulo. ¿Cómo les parece? Eso es sabiduría. Tremendo, ¿verdad? Voy a leer algo que está en Job 28 que me impactó esta mañana mientras preparaba las notas sobre este mensaje. ¿Qué es la sabiduría? Por eso, mis amados hermanos, recordemos el verso que estamos leyendo tan bonito. ¿Qué es lo que dice el verso? Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. Entonces, amado hermano que estás acá, empezando por este pinche mortal, como le decimos acá, amada hermana, nosotros estamos siendo sabios e inteligentes, les pregunto. Estamos sabiendo gestionar nuestras emociones, ¿cierto? Porque recordemos una frase que hemos aprendido acá. Es más fácil orar y ayunar que cambiar. ¿Sabían eso, verdad? Es más fácil hacer eso que enfrentarnos. ¿Por qué es bueno tener un diablo afuera? Visto que las personas dicen, vengan a orar aquí a esta casa que se metió el diablo, o que el diablo me la tiene montada y que el diablo por allá. Pues esa es una excelente excusa para no hacernos caso, hacernos cargo de que somos nosotros los responsables de muchas de esas cosas. O por el pasado, que estamos cosechando nuestras acciones, porque no hicimos, porque no le enseñamos a nuestros hijos a hacer cosas sencillas como tender la cama cuando estaban pequeñitos. Cuando no les enseñamos a ser ordenados, no les enseñamos a respetar. Ellos vieron fue todas nuestras rabietas, nuestras formas y todo. Ellos de manera orgánica fueron eso. Pues lo que uno siembra, eso cosecha. No que sea un patrón, porque no siempre ha sido así. Pero ¿cómo puedo yo quejarme de algo que yo mismo coseché? O uno escucha por ahí a los papás, ese hijo suyo, ese malcriado. Malcriado. Es decir, postdata, coloca tu nombre. Porque el que lo malcriaste fuiste tú. ¿Quién más? Claro, pero porque tampoco sabíamos. ¿Quién nos había enseñado esto? Poco de cosas que nosotros desconocíamos y que no estábamos alejados de la gracia de Dios, de todas estas cosas. Pero les voy a contar algo, miren. Hay un verso un poco mal interpretado que dice que Dios colocará la ley en nuestros corazones y que nadie necesitaría ser enseñado. Entonces tú crees que se te va a meter algo dentro de ti y que Él te va a decir, pórtate bien. Ya vimos que no es así. Entonces les pregunto, ¿ustedes podrían coger una hoja en blanco y escribir qué significa pensar bien, sentirse bien, hablar bien, ver y juzgar bien, oír y juzgar bien, comportarse y hacer bien? ¿Ustedes podrían hacer eso? Les pregunto. Sin que alguien les hable de Biblia. No, no. Claro que sí. Claro que sí. Claro, Claro que sí. El evangelio del comportamiento, del actual. Miren que es lo importante, perdóname Dianita, que es para que de pronto no me quedó claro lo que yo estoy diciendo. Sabían que hasta Pablo Escobar quería a su familia, ¿cierto?
Y se dice que parte de su captura obedeció por estar tratando de comunicarse con su familia. Él sí sabía Gio, distinguir que era Gio, un... perdone que le interrumpa. ¿Me permites una cosa en este momento que hablaste de eso? Sí, Para hacer una acotación sobre eso, me vi antier el reportaje del hijo de Pablo Escobar, ya un señor adulto, y hablaba maravillas de ese hombre que lo instruyó en una corrección de vida, en un proyecto de vida impecable. Escuche, el hijo podía testificar del papá. Lo enseñó a respetar a todo eso, a lo normal de un ser normal. Y ya saben cómo actuaba Pablo. Es verdad eso. el ser humano puede elegir el bien y puede elegir el mal. Si ustedes se leen el capítulo 1, creo, de Romanos y el 2, hay un verso donde dice que hay gentiles que no conocen de ley y de Dios y hacen cosas que son de ley y que son de Dios. Y de esto no se ha predicado en ninguna congregación. Y dice que comparecerán ante Dios acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos, como Dios diciéndoles, como si Dios colocara que habrán personas que un día le van a decir, a mí nunca me hablaron de ti, yo nunca te conocí y yo me porté bien e hice las cosas bien. ¿Sabían eso? Así que tú pues, sí puedes, tú sí puedes. Cualquier ser humano trae dentro de sí la lumbrera de la conciencia, que es como un sol que lo ilumina. Pero el que la persona niegue en su corazón y llegue el ego, que fue lo que le pasa a una persona como Pablo Escobar y le pasa a alguien, se deja capturar por el egoísmo, se deja llevar por la ambición, pero sigue teniendo rasgos buenos. ¿Sí? Ustedes ven a Adolfo Hitler y él pudo haber montado un jardín para perros. ¿Sí sabían eso? Que él tenía su perrita y la acariciaba. Entonces todo el mundo, si lo trajéramos en esta época, seguramente sería capaz de montar una fundación para recoger todos los perritos que sufren en la calle. A alguien de aquí también le gustaría, ¿verdad? Entonces, ahí dice Adolfo Hitler, tan buena gente. Los seres humanos tenemos dentro de nosotros una ley de posibilidad de hacer el bien, que es lo que el cristianismo le ha quitado. Nos ve como unos miserables desgraciados. Pero antes de que muriera Cristo, en la tercera página de la Biblia, Dios confirmó esto que les estoy predicando cuando le dijo a Caín, tú puedes hacer lo correcto. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Que se los he repetido hasta el cansancio este verso. Sí, Tú señor. puedes hacer lo correcto, Caín. Tú lo puedes hacer. No me digas que no te he equipado con la posibilidad de elegir el bien. Sin embargo, la oferta de hacer lo malo, que es el pecado, como Pedro lo dice, que el diablo anda como león rugiente, es el mismo equivalente, solo que aquí ya tenemos a un personaje con vida que Roma creó, que se llama, que Satanás sí anda por ahí, pero es la misma tipología que le dice, él está a la puerta como una fiera para devorarte. Pero me encanta una versión que dice, pero tú puedes ser su amo. Tú puedes ser su amo. Entonces estamos hablando de la sabiduría de Dios. Es que nosotros podemos elegir concienzudamente. Ayer, estos días, estoy viajando a Bogotá a hacer algunas actividades y me encontré con mi esposita que estaba en la calle haciendo algo y me había mandado un mensajito de esos reflexivos a veces. Entonces me quedé pensando que esa mañana yo me fui pensando algo. Y quiere decir que yo pensé en la carne y no en lo espiritual. Cuando yo pienso en la carne, yo veo la falta y la falla de mi prójimo siempre. ¿Sabían eso? Y cuando yo pienso en la calle, cuando yo juzgo en la carne, quiero atacar y me siento mal y me digo, si ve, ni siquiera me saludó, ni siquiera me dio un tinto. Cuando tú piensas en la carne, empiezas a decir, si ves, pero cuando piensas en el espíritu,
trasciendes eso y lo ves como un necesitado con hambre. Este mensaje de Cristo es un mensaje muy desafiante para poder trascender al ego. Y lo que Cristo quiere es que nosotros aprendamos a hacer algo por Él en este mundo, empezando por nosotros. Dejar de ser una carga para el entorno. Ya mis hijos tienen bastante con sus emociones, sus miedos y sus luchas. Pili también. Cuando Pili me cuenta que su papá llegaba borracho a sacar a la mamá a pegarle y tenían que esconderla por los cafetales y esas cosas, los gritos y los miedos, yo a veces veo reflejado todavía eso en ella, en algunos momentos. Ella ve reflejado en mí algunas cosas de mi niñez. Entonces, cuando yo veo una actitud de Pili, yo puedo juzgarla automáticamente. O puedo entender que ella también tiene sus inviernos y sus desafíos. Y usar la misericordia del amor de Cristo para al menos no ser una carga más. Porque entonces ella está en un episodio en la mañana con sus cosas. Y entonces, claro que ahí debe haber un equilibrio. Porque si no, entonces va a haber un conchudo o una conchuda que se va a recargar siempre. Que no ha de faltar. No falta el conchudo. Eso preguntas en la Martica, que es que feliz día de la madre y estos conchudos ni siquiera lavan la loza. Eso escuché de Martica, ¿verdad? Sí. Y ni siquiera te dieron unas quimbas para salir el fin de semana. Pero bueno, está bien. Vamos entonces a leer este verso de Proverbios que es maravilloso. Job. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual para que ustedes se sorprendan de lo que es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos las 11:16, 11:30 terminamos. Dice así. Es más, le voy a compartir mi pantalla para que vean este derroche de sabiduría de lo que Dios piensa de esto. Dice así, el canto de la sabiduría es un poema donde la sabiduría se personifica. Dice, el oro y la plata se sacan de las minas, se limpian con fuego. El hierro y el cobre se sacan de la tierra y se les quita la impureza. Ya no hay para los mineros lugar demasiado oscuro. En los más lejanos rincones buscan piedras preciosas. Con la ayuda de cuerdas bajan profundos barrancos, cavan largos túneles donde nadie ha puesto el pie. En esas profundas minas donde el calor es insoportable, se gana la vida el minero. De las rocas saca zafiros y de entre el polvo saca el oro. Ningún león, ninguna fiera ha llegado a esos lugares, ni siquiera la mirada del halcón ha podido descubrir. Los mineros golpean la dura roca y dejan al descubierto el corazón de las montañas. Abren túneles en las rocas, hago un paréntesis, pero aún no han visto en la dureza de su corazón lo que necesitan extraer para poder construir buenos hogares. Y contemplan grandes tesoros, llegan a donde nacen los ríos y entonces sacan la luz lo que había permanecido oculto. ¿Dónde está la sabiduría? Está colocando que el hombre es capaz de encontrar lo que sea que considera que vale. En los túneles, en los ríos, en los mares, ya nada le quedó grande, pero ha sido un miserable mendigo en tratar de encontrar en las rocas del ego, del orgullo de su corazón, el amor y el reflejo de Cristo en su día a día. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde puede encontrarse? Nadie aprecia su valor porque no pertenece a este mundo. Tampoco se encuentra en las profundidades del mar. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con plata, ni piedras preciosas, ni el oro, ni el cristal, ni las joyas más caras se le pueden comparar. Mucho menos el coral, el jaspe y el topacio. La sabiduría vale más que las joyas, ni todo el oro del mundo puede pagar su precio. Vuelvo pues a preguntar, ¿se ve la sabiduría en tu hogar? ¿Se ve la sabiduría en cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Se ve la sabiduría en cómo controlas tus emociones? Ella se esconde del mundo y hasta las aves del cielo, aunque la muerte destructora dice conocerla. Solo Dios, ni la muerte se dan cuenta. Solo Dios sabe dónde vive y cómo llegar hasta él. Dios ve los rincones más lejanos y todo lo que hay debajo del cielo. Y mientras daba su fuerza al viento y medía el agua de los mares, fijó su mirada en la sabiduría mientras establecía la época de lluvias
y su dirección de las tormentas decidió ponerla a prueba. Una vez que confirmó su gran valor, le dio su aprobación. Luego le dijo a todo el mundo, si ustedes me obedecen y se apartan del mal, habrán hallado la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué profundo es esto! Si no hemos sido capaces, les hablaba lo de Séneca, perdón, lo de Sócrates, lo del oráculo de Delfos. Los griegos allá colocaron un lugar y pensaron que ese era el lugar del mundo. Entonces, la sabiduría es encontrarnos con nosotros mismos, es vernos y analizarnos y enfocarnos en ir controlando conscientemente. En esta actitud no ven a Cristo en mi hogar. En esta forma de hablar, mis hijos no encuentran una forma para acercarse a mí. Es lo que estamos leyendo acá en este verso. Se los voy a compartir también para ir terminando este mensaje tan sencillo. Dice así. La palabra sabiduría, ya saben que significa esa capacidad de actuar y autorregularnos, actuando como lo haría Dios en esos momentos. Y la inteligencia es una palabra que, tomándola del griego, está compuesta por dos palabras, intu o inte, que significa capacidad de ver dentro, y ligencia, que es la segunda parte, viene del griego legere, que significa leer la almendra, leer la consecuencia de las acciones que yo voy a cosechar cuando pienso algo, cuando me digo algo, cuando lo exteriorizo. Uy, hay alguien aquí jugando con el cursor. Resiste la tentación, por favor. Entonces, en ese momento en que estamos nosotros leyendo este mensaje tan poderoso, un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. Quiere decir que nosotros necesitamos nacer de nuevo, entender. ¿Ven por qué necesitamos no seguir bajando la guardia en nosotros? Porque somos nosotros los que encontramos dentro la sabiduría. Somos nosotros, cuando esta palabra se mete dentro de nosotros, donde podemos encontrar la sabiduría. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. Voy a dejar ahí porque aquí ya se metió en los resultados que tenemos en la actualidad, que también son la ley de la siembra y de la cosecha. Así que, bueno, la mujer samaritana, cuando llegó con Jesús, su vida había sido un desastre. Pero ella decidió no ser una esclava del pasado. Cuando se encuentran a Zaqueo, su vida era un tremendo desastre, pero él decidió cambiar y no siguió siendo un esclavo del pasado. Cuando ustedes ven a Mateo era terrible. Mateo era terrible. Mateo le había vendido el alma al diablo, porque Mateo era un judío que se había aliado utilizando sus talentos matemáticos y financieros y se había convertido en un recaudador de impuestos de sus hermanos, los judíos, y él sabía que él podía cobrar un poquitín más. Él podía hacer sus negocios. Es decir, le había vendido el alma a su propio corazón. Porque recuerden que si el diablo existiera como lo pintan, es una lagaña al lado del corazón del hombre. El hombre no necesita del diablo para volver al hombre un adicto de los alimentos. El hombre no necesita del diablo para colocar programas de televisión que destruyen los hogares y las familias. El hombre no necesita del diablo para montar fábricas de licores, drogas, cigarrillos, todo lo que sea malo. No necesita del diablo. El hombre no necesitó del diablo para que Smith Wesson inventara el revólver. ¿Sabían eso? No lo necesitó.
No lo necesita. Pero hay un grito desesperado dentro de cada uno de nosotros queriendo decir, pero hay algo bueno en mí, hazlo brillar. Dale la oportunidad que Dios empiece a crecer ese bueno que hay dentro de ti, ese sabio, ese paciente, ese que dice, oye, pero voy a seguir toda la vida reaccionando de la misma manera. ¿Cuándo es que voy a hacer un alto? La transformación, ese cambio. Creo que esto ya se los he dicho varias veces. Eso es como una puerta. Pero esa puerta solo tiene chapa por dentro. Nadie te la podrá abrir. Puedes coleccionar mensajes, haber gastado pañuelos, deshidratado, llorado, haber hecho muchas cosas. Pero si brutalmente no decides hacer un alto en tu vida y decir, estoy cansado de seguir siendo el mismo, la misma, de seguir siendo una carga para mi entorno. Dios, ayúdame a nacer de nuevo. Quiero parecerme a ti. Miren eso tan sencillo que estaba escrito en Proverbios. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí con un texto tan sencillo? Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. No necesitamos un curso de parejas para entender que siempre hemos tenido la solución en las manos. Señor Jesús, te doy las gracias por mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mi mamá que está acá. Te doy gracias, Señor, porque yo puedo ver el poder tan grande que hay en ti, en mi corazón, un corazón malo, egoísta, ambicioso, malo, que aún sigue conservando grandes rasgos de eso, pero no puedo dejar de reconocer cuánto lo has labrado hasta acá, Señor. Aunque sé que me falta mucho, yo puedo testificar que mi vida que estuvo al borde de el fracaso total, de la violencia, del crimen, de la maldad, tú me rescataste, Señor. Y aunque no ha sido una tarea fácil, porque me has respetado, has venido haciéndolo poco a poco. Por eso puedo decirle a alguien, no solo por el conocimiento del estudio, sino por la experiencia propia, que Dios puede hacerlo todo cuando yo se lo permito. Cuando yo le abro mi corazón y le digo, Señor, me has sorprendido con tu amor, que quiero ofrendarte mis caprichos, mis rabias, mis prejuicios, para que cada vez que alguien quiera admirar algo en mí, yo me pueda esconder, como lo dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que te vean a ti. Señor Jesús, quiero aprovechar este momento para orar por Juanito, que se encuentra hospitalizado en este momento, al igual que su hijo Juan Carlos. Te necesitamos, Señor, que tú seas tratando con Juanito, Señor, porque tanto él como Juan Carlos también están hospitalizados, Señor. Y es en estos momentos donde acudimos a ti, Señor, con un corazón desprovisto de cualquier autosuficiencia, de cualquier derecho que mereciéramos, sino acudiendo a tu gracia y ese amor ilimitado e infinito que tú tienes, para pedirte, Señor, que para ti no hay nada imposible, que tú puedes colocar tu mano poderosa en el cuerpo de Juanito y eliminar, desaparecer cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier infección en su cuerpo. En el poderoso nombre de Jesús, no hay imposible. Te pedimos por Juan Carlos. Pon tu mano sanadora allí, Señor. Mira esta familia hermosa, nuestros amados hermanos, Señor. Los rodeamos en esta mañana. Los rodeamos, Señor. Tú amas más a nuestros hijos que nosotros mismos. Somos tu iglesia, invocamos tu nombre a favor de esta hermosa familia, Señor Jesús. Te pedimos que tu mano poderosa intervenga en esta familia, en todos los que hacen parte de ella. Toca los corazones, hazlos sensibles a tu presencia. Aumentanos la fe,
al igual que la de ellos, para que podamos tomar esta sanidad para sus vidas. Señor, quiero orar porque sé que también algunos familiares cercanos de la vida de Janet, de Astrid, han pasado y algunos han momentos difíciles de enfermedad y algunos ya han partido, para que tú consueles, Señor, a las familias. Señor Jesús, necesitamos que este mensaje llegue a muchas familias para que sean libres, Jesús. Permite, Señor, que estemos los que debemos estar para que esto suceda, que se den las condiciones para que esto suceda, Jesús. Te necesitamos más que nunca. Ponemos este día en tus manos. Gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos seguir colocando en práctica todo aquello para lo cual tú nos has equipado. Asístenos y llénanos de tu presencia y de tu amor. Gracias, Jesús. Amén y amén.